Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola y bienvenido. Gracias por escuchar la lección de hoy. Por favor, abre tu Biblia y sigue con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 31. David recupera todo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Que respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy.
Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Alguna vez has llegado al fin de tus propias habilidades? ¿Te has quedado sin fuerzas y con todo el mundo en tu contra? En tales circunstancias, solo puedes hacer una cosa: acudir a Dios y confiar en Él para recibir la fuerza y la dirección necesarias para seguir adelante. Incluso en tus peores circunstancias, puedes acudir a Dios en oración y fortalecerte en Él. David y sus hombres todavía se encontraban en la tierra de los filisteos. El rey Aquis de Gat se estaba preparando para un ataque contra el rey Saúl en Israel y quería que David se uniera a él en la batalla. Los príncipes filisteos, sin embargo, temían que David se volvería contra ellos en la lucha. Aunque David protestó, el rey Aquis ordenó a David y a sus hombres que regresaran a Siclag. David lamentó perder la confianza de Aquis, pero en realidad Dios lo estaba librando de la terrible situación de tener que luchar contra su propio pueblo en Israel. En todos estos años, David nunca había levantado la mano contra el rey Saúl. ¿No habría sido terrible haberlo arruinado todo ese día? David no lo sabía, pero Dios estaba a punto de cumplir su promesa y hacerlo rey. Mientras tanto, David y sus hombres estaban emocionados por ver a sus familias. No podían esperar a jugar con sus hijos, dormir en sus propias camas y comer alimentos caseros. Pero al acercarse a la ciudad, vieron humo que se elevaba hacia el cielo. Sus corazones empezaron a latir con miedo. ¿Qué había pasado en Siclag? ¿Se encontraban bien sus familias? Aceleraron el paso y pronto corrían lo más rápido posible. Cuando entraron en la ciudad, la encontraron quemada y todas sus posesiones desaparecidas. Incluso sus familias se habían llevado cautivas. Los amalecitas habían atacado Siclag. David y sus hombres se postraron en tierra y lloraron. Lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. ¿Volverían a ver a sus familias? Pronto, sin embargo, la tristeza de los hombres se convirtió en ira y empezaron a culpar a David de su situación. «Es culpa de David», dijo uno de ellos. «Si hubiéramos estado aquí, nada de esto habría ocurrido». Los hombres se enojaron tanto con David que empezaron a hablar de apedrearlo. David ya estaba muy triste. También se habían llevado a su familia. Cuando David oyó las amenazas de los hombres, se angustió mucho. En esta terrible situación, se sentía solo. Incluso sus hombres se habían vuelto contra él. Pero aún así, no estaba solo. Dios estaba con él. David recordó estas verdades y se fortaleció en Jehová su Dios. En lugar de tratar de defenderse, se dirigió a Dios en oración. Mientras David se fortalecía en Jehová, Él le dio fuerza a su corazón a pesar de las circunstancias. En oración, David le preguntó a Dios si debía perseguir o no a los amalecitas que habían capturado a sus familias. Dios le dijo a David que lo hiciera y que los rescataría a todos. Inmediatamente, David y 400 de sus hombres partieron persiguiendo a los amalecitas. En su camino encontraron a un siervo de uno de los amalecitas. En cambio por su vida, el hombre acordó mostrarle a David dónde estaba acampado el enemigo. A la mañana siguiente,
David y sus hombres atacaron a los amalecitas. Estaban desprevenidos y celebrando su botín cuando los hombres de David los sorprendieron. David y sus hombres lucharon todo el día, destruyendo a los amalecitas. Cuando terminó la batalla, cada uno de los hombres de David se reunió con su familia. Y, por supuesto, David lo recuperó todo, tal como Jehová Dios había dicho. Dios había mostrado gran misericordia a David. Se dice que las horas más oscuras son las horas antes del amanecer. Este fue el caso de David. Dios estaba al punto de llevar a David al trono, pero primero tenía que llevarlo al fin de sus propias habilidades. En sus momentos más difíciles, David tuvo que aprender a fortalecerse en Jehová y a buscar su dirección. ¡Qué lección tan importante! Tú también debes fortalecerte en Jehová. Llegarán días en los que te encuentres al límite de tus fuerzas, sin nadie a quien acudir. Pero recuerda que Dios quiere que te apoyes únicamente en Él. Él nunca te abandonará. El Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando llegues al fin de tus habilidades, mira a Dios. Él está contigo. Ora a Él pidiendo su fuerza y buscando su dirección. Fortalécete en el Señor. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Qué ciudad fue prendida en fuego? La ciudad de Siclag fue prendida en fuego. Cierto, Siclag fue prendida en fuego. ¿Quiénes fueron tomados cautivos? Las esposas, hijos e hijas de David y sus hombres valientes fueron tomados cautivos. Bien, fueron tomados cautivos las esposas, hijos e hijas de David y sus hombres valientes. ¿Qué aprendió David a hacer mientras estaba en Siclag? David aprendió a fortalecerse en Jehová su Dios. Excelente. Aprendió a fortalecerse en Jehová su Dios. ¿Qué estaban haciendo los amalecitas cuando David los encontró? Los amalecitas estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta cuando David los encontró. Así es. Estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. ¿Qué porción recuperó David de todos sus bienes? David recuperó todo de lo que los amalecitas habían tomado. Correcto, David lo recuperó todo. ¿De dónde reconoció David que provienen todas las bendiciones? David reconoció que todas las bendiciones provienen de Jehová. Correcto, David reconoció que provienen de Jehová. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia, la muerte de Saúl. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.